Tal vez yo. No voy a escuchar esta vez. ¿Está? A ver. Pero ya. ¿Sabes cuántos estados aceptan la jurisdicción de la Corte Interamericana? Participa y aprende el estado del arte interamericano, Corte Vélez. ¿Sabes cuántas sentencias ha recibido México de la Corte Interamericana? Participa y aprende el estado del arte interamericano, Corte Vélez. ¿Sabes qué es el control de convencionalidad? Y que todos los jueces están obligados a aplicarlo. Participa y aprende el estado del arte interamericano por TVLex. ¿Dónde? Siempre será. Buen día. ¿Sabes cuántos estados aceptan la jurisdicción de la Corte Interamericana? Participa y aprende el estado del arte interamericano, Corte Vélez. ¿Sabes cuántas sentencias ha recibido México de la Corte Interamericana? Participa y aprende el estado del arte interamericano, Corte Vélez. ¿Sabes qué es el control de convencionalidad? Y que todos los jueces están obligados a aplicarlo. Participa y aprende el estado del arte interamericano por TVLex. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. México, Bogotá y anexas. Estamos muy contentos de regresar. Somos como más emoción a veces que pasión.
Y hoy vamos a seguir con este tema que vamos a llamarle las confesiones, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Whitman? Bienvenido. Mi profe, ¿cómo estás? Qué gusto compartir un miércoles o otro miércoles dentro de este ejercicio, con invitados muy especiales y con temas muy relevantes. Muy bien, hoy vamos a hablar sobre el uso de la IA en la práctica. Y digo de confesiones porque la primera pregunta, si consideras adecuada, es cómo utilizamos en la vida real cada uno la inteligencia artificial, y para eso contamos con el distinguido maestro Jesús Manuel Orozco, mi querido Buen colega y día. amigo en muchas batallas ya. Una más, una raya más al tigre, Manuel. Sí, profesor, ya está muy pinto este tigre académico. Muchas experiencias y muchas invitaciones. Gracias. Un Y hay abrazo que al darle profesor duro a los Wilman y a tigres, Diego. ¿no? ¿Perdón? Hay que darle duro a los tigres. Sí, Hablando de Chivas juega tigres, contra Tigres este sábado en el fútbol. bien, y desde luego nuestro querido amigo y colega también, Diego, que nos ve desde y nos sintoniza, pienso, desde Bogotá o desde otra parte de Colombia. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido. Profesor, buenas tardes a los otros maestros. Pues para mí es un gusto siempre estar acá en este espacio. ¿Sabes qué es el Efectivamente, un control de saludo convencionalidad? desde Colombia, desde el departamento de Boyacá, desde la ciudad de Sogamoso el día de hoy. Muy bien, bienvenidos. ¿Y qué te parece si empezamos con la primera pregunta? No sé si quieras agregar algo más. ¿Cómo utilizamos hoy nosotros en la vida práctica la inteligencia artificial? Si lo usamos, si no lo usamos. Por favor, Whitman. Bueno, creo que el tema de la inteligencia artificial representa un reto dentro del ejercicio académico que buscamos desarrollar y también pues nuestro ejercicio profesional. Yo parto de mantenerlo siempre como una herramienta que entendiendo su utilidad y es el análisis más rápido de información pues procuro o busco utilizarla justamente para que me ofrezca ese tipo de escenarios. Entonces, si yo quiero precisar, por ejemplo, unas características de las principales conclusiones de algunas fuentes que busco, entonces descargo las fuentes dentro del tema que busco desarrollar y buscando tener un análisis mayor para poder ver qué otros puntos de vista me pueden ayudar a construir un problema de investigación, pues puedo pues suministrarle ese proxy y agregarle pues esas conclusiones, obviamente citando a los autores y demás, y ahí me da un análisis de lo que yo me demoraría, por ejemplo, 1 2 semanas, pues lograría que me sustraiga ideas relevantes que me permitan a partir de esa síntesis construir un problema de investigación. Y así en muchos escenarios, bajo la premisa de que es una herramienta que me ayuda a analizar información más rápida de lo que yo haría normalmente. Entonces, esa es como la premisa mediante la cual yo la utilizo, mi doc. Muy interesante, estimado Diego. Gracias, profesor. Bueno, yo la utilizo como asistente virtual. Siento que hoy tenemos, digamos, también una obligación de utilizarla porque si no la utilizamos, digamos que de cierta manera no la podríamos entender como una herramienta de ayuda. También la utilizo para la remisión de correos, ese trabajo de tipo mecánico que tal vez, digamos, no necesita que uno esté. Entonces, en la utilización de correos como ciertas formalidades para poderlo remitir. Cuando estoy dando clase a ciertos estudiantes, sí me gusta que las utilicen para sus presentaciones, pero eso sí citando efectivamente que lo están utilizando, porque siento que ese espacio que utilizan en la preparación podemos utilizarlo en otro tipo de espacios donde podamos sacar mucho más provecho. Pero también tengo, digamos, un debate muy constante con cuando se utiliza la inteligencia artificial en aspectos como para la creación de portadas de libros, de imágenes para ciertas situaciones, porque siento también
que para eso hay unos diseñadores gráficos que, digamos, entregan en un libro, por ejemplo, una situación de humanidad. En este caso, por ejemplo, este libro lo quiero colocar como referente, una diseñadora lo hace, ¿sí? Entonces es alguien que se toma la tarea, obviamente con ayuda de tecnología, pero hace una creación. Mientras que si tenemos una carátula de un libro bajo inteligencia artificial, digamos que se notan ciertas diferencias y es donde yo digo, bueno, la inteligencia artificial la utilizamos para dejar las tareas accesorias que se consideran accesorias como el crear, pues no. Digamos que ahí debemos tener desde el punto de vista ciertos parámetros para no entrar, digamos, a cortar la propia creación humana. Muy bien. También suena como cuando surgió la revolución industrial, que antes todo se hacía de manera manual, ¿no? Y llegaron las grandes máquinas y desplazaron a muchas profesiones o actividades humanas. Y también se dice que la IA pues, va a desplazar algunas actividades humanas, ¿no? Sobre todo por el punto que dice Whitman, la rapidez, ¿no? Estimado maestro Jesús Manuel, Sí, buen día, profesor. Yo realmente llego tarde a la inteligencia artificial, no la empleo mucho, por eso estoy en estos foros aprendiendo de ustedes. Y es realidad lo que dice el profesor Diego, hay un sustrato ético de hasta qué punto se sustituye al humano. Ciertamente la revolución industrial, pues, incluso antes, ¿no? Ya por el uso de bestias en el campo, pues se sustituía a los humanos. Después la rueda y las máquinas sustituyeron más a los hombres, luego la industrialización. Y ahora la inteligencia artificial, pues sin duda. A mí me causa mucha curiosidad que a veces va uno a un restaurante y ya los pedidos son en una tableta electrónica y es el autoservicio que uno va y consume, recoge sus alimentos y cuando concluye va y los deposita otra vez. Y si tú le pides a un empleado que te auxilie, se enoja y te dice, no, para eso está la máquina, no sabiendo que en unos años se va a quedar sin empleo gracias a esa máquina. Son esos desafíos que tenemos hoy día, profesor. sí, inclusive si uno quiere ver el menú, lo tiene que descargar el QR, ¿no? Pensando que todos los clientes tienen un teléfono celular que tiene para el lector de QR, que además lo saben usar, porque otra cosa es que tengamos la tecnología, el acceso y otra cosa es el uso. Bueno, Y hay otro tema, perdón, profesor, ahorita que lo sí, menciona, es un tema también de edad. Hay adultos mayores que, además de no tener un teléfono, no están habituados a ese tipo de tecnologías. O más aún, se habitúan mucho al uso del dinero en efectivo y la tendencia de hoy en día es el uso de pagos virtuales. Entonces, hay un sustrato también de exclusión. Se piensa que hoy día toda la sociedad pues, son personas de menos de 50 años y que pueden saber dominar un programa o instrucciones que vengan en inglés, aunque son intuitivas las aplicaciones y pues uno va siguiendo, pero hay gente que no lo puede hacer y se ha perdido ese punto de vista. El miércoles pasado comentábamos que en la justicia, por ejemplo en Colombia, pues se asume como si todos tuvieran un teléfono inteligente o acceso a internet y eso también excluye. bueno, también en México, no en todas las zonas hay señal, vamos a llamarle así. Ahora, esto me lleva a el uso de la tecnología, por ejemplo, cuando estoy en Colombia, aquí no se acostumbra mucho, pero en tiempo real, Whitman saca su teléfono celular y le dice al chofer, ¿a dónde te mando el pago, Bessie? ¿No? Y le digo, ¿qué es Bessie? Y es una forma de decir vecino allá, pero es muy coloquial. Entonces, sí, el uso de la tecnología pues nos ha rebasado y cada día nos está sorprendiendo más. Yo al principio pues lo veía con cierto recelo, inclusive una vez compartí con un profesor, no voy a decir nombres para no herir a los que no tienen garantía de audiencia, y le dije, mira,
podemos usar la inteligencia artificial para buscar información. Apenas empezaba la inteligencia artificial, pero hay que revisarla porque los datos no son fiables, porque luego la inteligencia artificial, inclusive ahora le llaman la caja negra, cuando tiene una capacidad de pensar por ella misma y que los mismos programadores no saben por qué operó así, porque llega a automatizarse tanto que puede dar conductas que no están programadas. Y eso es un tema, por ejemplo, para la responsabilidad civil. Por ejemplo, en caso de una operación quirúrgica, que se utilice la inteligencia artificial para llevarla a cabo y resulta que de repente hay un movimiento que no debería de hacer, se discute quién tiene la responsabilidad, si el que lo está operando, el programador o el creador o el que le daba mantenimiento. Eso también nos lleva a un campo jurídico interesante. Y entonces yo le dije, mira, es interesante la inteligencia artificial, y, y yo le digo, ¿tú usas inteligencia artificial? Y me contestó, no, eso es muy inmaduro. Entonces, pues apenas empezaba y entonces inclusive se decía que en las investigaciones, pues inclusive se discute si la inteligencia artificial puede tener derechos de autor, porque yo por ejemplo la utilizo ahora cada vez más, vuelvo dependiente, por ejemplo, para hacer un diseño, al que decía Diego. Uso también algunos programas que son muy interesantes y que me permiten por lo menos iniciar el camino y luego yo lo voy como conduciendo, quitando lo que considero que no es, cuestionando, porque también se discute muchas veces con la IA. Le digo palabrotas, no quiero decir qué palabras, le digo, no me engañes, esto no es cierto, y me pide disculpas, y luego dices, pero pienso que la inteligencia artificial llegó para quedarse. Y aquí, por ejemplo, he preparado algunas cuestiones, el expediente digital 4.0, la IA como imperativo estratégico en el sector legal, de la automatización operativa a la inteligencia agentiva, una guía para despachos, jueces y direcciones jurídicas. Entonces, vamos a pasar unas láminas y les voy a pedir si lo vamos comentando. Ay, permítanme. La primera que voy a sacarnos para que estemos, para que se vea más la lámina y luego lo vamos platicando, ¿no? Eh, ok, bueno, aquí nos dice que la función legal evoluciona del centro de costos a motor de valor estratégico. La función legal tradicional contra la función legal aumentada por la IA. En la función legal tradicional, pues el enfoque reactivo basado en procesos manuales, ¿no? Lo que inclusive en algunos juzgados todavía se sigue haciendo, ¿no? Los expedientes todavía se cosen con hilo, ¿no? Todavía son de papel en la gran mayoría. La gestión de documentación revisada, por ejemplo, muchas veces yo quiero encontrar algún criterio, alguna jurisprudencia, y pues hace mucho tiempo yo era un abogado muy contento porque mi clienta me regaló prácticamente una enciclopedia de jurisprudencia de la Corte Mexicana, pero porque lo tenían muy pocos abogados. Y entonces ahí venían los cambios de una otra forma, eh, que solamente los despachos importantes los tenían. Ahora, el modelo era
factural basado en tiempo, horas facturadas. Supuestamente, pues el abogado cobraba por tiempo. El abogado tenía el rol de procesar documentos, mitigar los riesgos a posteriori. Y luego viene la función legal aumentada con la IA, que es un enfoque proactivo, predictivo, basado en datos. El análisis en tiempo real y extracción automatizada, como decía Whitman, de cláusulas, ¿no? Yo le puedo pedir a la IA que me haga un contrato de compraventa y me hace un modelo, desde luego. Inclusive antes podríamos decir, había libros en México, no sé, en Colombia, que les llamaban prontuarios de práctica forense. Y venía ahí la demanda, lo que en México le llaman comúnmente machotes, ¿no? A veces un abogado le decía a otro abogado, oye, no, es un machote de una demanda. Y entonces, pero era manual. Ahora pues se puede hacer a través de la inteligencia artificial. Desde luego, el modelo o machote tenía que estructurarse al caso concreto. Eh, Puede ser inclusive que nosotros tratemos en determinado momento de predecir, es decir, uno realiza una demanda y le pregunta a la IA, sube la demanda y le pregunta a la IA, ¿cuál debe ser el resultado, la primera resolución del juez de esta demanda? Y pues nos da un punto de partida y le puede uno decir, haz una crítica más severa, sobre todo para ver las falencias. Y entonces el rol del abogado se convierte como el principal, pero tiene como auxiliar a la IA. Entonces, esta verdadera transformación no es trabajar más rápido, sino extraer la sabiduría estratégica a partir de datos no estructurados. Yo he dicho que la IA es un sintetizador de información, pero ese sintetizador de información también tiene la posibilidad de crear propias respuestas. Y esas propias respuestas pueden ser divagaciones, ¿no? Y muchas veces nos puede dar respuestas de manera genérica, a veces no tomando en cuenta el lugar donde estamos, porque, por ejemplo, si yo voy a presentar un juicio eh, para proteger derechos humanos en México, pues es el amparo, pero en Colombia es la tutela judicial, entonces tiene características especiales. ¿Qué podríamos decir, estimado Whitman, al respecto de de esta primera introducción a la función legal evolutiva? ¿Qué piensas? Bien, muchísimas gracias, Doc, por la explicación. Creo que nos das una premisa sobre justamente uno de los escenarios a los cuales buscamos abordar sobre tratar el tema de la inteligencia artificial y es de quitarle los tabús correspondientes que se puedan generar, como también generar algo que el doctor Jesús y el doctor Diego han venido planteando sobre ese componente ético como tal. En ese orden de ideas, yo creo eficiente establecer que repensemos nuestro rol como abogados y abogadas en nuestro escenario. Y yo creo que la esencia, sin determinar público, convencional, laboral, penal, administrativo, hay una esencia clara y es que nosotros analizamos unos hechos, identificamos un problema jurídico y con el conocimiento que damos construcción de una herramienta para ese problema jurídico que justamente llega a establecerlo como una premisa en la cual está nuestro rol, ofrecer de pronto una acción de tutela en el caso colombiano, una acción popular, una excepción de inconstitucionalidad que me toca formular esta semana, donde esos elementos, al momento de llevarlos al uso total por la inteligencia artificial, pues se pierden varios criterios que por la misma
convicción en el cual se desarrolla la inteligencia artificial, pues no logran ser desarrollados en plenitud. En esta forma, lo que quiero decir es que la inteligencia artificial no nos lleva o no nos puede llevar a un escenario donde sustituya todo el proceso cognitivo que nosotros hacemos al analizar un caso, sino que de pronto, o bueno, no de pronto, sino que nos debe es llevar a un escenario diferente, que justamente ese escenario diferente es propiamente lo referente a un análisis más de elementos de eficiencia. Entonces yo le desarrollo como tal, pues, o que me organice, por ejemplo, los hechos. Entonces yo le digo, tengo estos escenarios, le doy los hechos en forma cronológica, yo le digo, por favor, desarrolla los hechos de primero, cronológicamente, enumerados. Entonces eso ya me ahorra, Le dices, por favor, ¿no? sí, obvio, claro, Bien, 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 me lo tratas como una persona. no es tratarlo No como una seas persona, malo, por pero favor. y en esa premisa es donde vemos una potencialidad de nuestro ejercicio, pero yo creo que la esencia es comprender que el proceso cognitivo propio de los abogados es algo que no lo va a hacer la IA. Y pues justamente ayer estaba viendo un meme que me pareció muy interesante y es que está un pintor, entonces estaba pintando la cerca y ha pintado dos maderas de la cerca totalmente negra y hasta la mitad la otra. Entonces le dice al robot, que es como la alusión a la inteligencia artificial, hazlo, continúa tú. Y entonces la inteligencia artificial, en vez de pintar, como el programa era dos maderas pintadas y mitad una, hizo toda la cerca con esa condición. Entonces es ahí donde uno sigue evidenciando de que no es como lo decíamos en su momento de Google, que le decíamos a Google que tiene toda la información, no. Y lo mismo pasa con ChatGPT. No es que nos va a solucionar la vida de la noche a la mañana, aún está condicionado a la forma en que lo utilicemos. Y es ahí donde creo que fomentar los lineamientos éticos con los cuales yo utilizo la inteligencia artificial, podemos hacer un uso adecuado y pertinente de la misma. Muy bien, Ese sería muy mi bien. punto. Y como profesor, le agregaría yo un punto aquí por lo que ha dicho Wisman. Eh, Muchas veces uno deja una lectura, el estudiante sube el libro y le dice, hazme un resumen, ¿no? Entonces yo pienso que eso genera también deficiencias cognitivas, porque para mí el proceso del conocimiento es más importante que el propio conocimiento, que podríamos decir que es la metodología que da la justificación al resultado. Sí, Diego, adelante, Diego, por favor. Gracias, doctor. Bueno, en la misma línea del doctor Wisman y lo que plantea efectivamente el profesor, digamos que en qué hasta qué momento podemos permitir que la inteligencia artificial entre, digamos, dentro del desarrollo del aprendizaje. Ejemplo, necesitamos que el estudiante revise jurisprudencia sobre materia de víctimas. Entonces, claro, la IA le va a ayudar a seleccionar la jurisprudencia. Pero el problema se convierte es cuando el estudiante le pide a la inteligencia artificial que le resuma las sentencias o que le resuma la jurisprudencia para él llevar un concepto a clase que no tiene, digamos, un carácter de profundidad. Entonces, ¿qué es lo peor que nos puede pasar respecto de la inteligencia artificial? Hay un riesgo, y hay un riesgo enorme. Un riesgo que es perder el control, y ese perder el control nos lleva precisamente a naturalizarla. Cuando ya empezamos a hablarle como si fuera uno igual a nosotros, digamos que de esa manera estamos perdiendo el sentido ético, la estamos naturalizando, volviéndola algo natural de nuestro, y recordemos que es una creación humana y como creación humana merece un debate, una reflexión. A mí hay algo que me preocupa enormemente de esto y tiene que ver con las formas de poder dentro de la inteligencia artificial. Y es, bueno, ¿quién va a controlar la inteligencia artificial? ¿Quién va a controlar la información que la inteligencia artificial quiere llegar? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de inteligencia artificial tenemos que hablar de algoritmo. Entonces, aquí estamos entre abogados convencionalistas. Nuestro algoritmo nos va a botar a que nuestro análisis jurídico tiene que tener un componente convencional.
¿cierto? A los cuatro que estamos acá. Pero yo conozco jueces que aún determinan, y lo hemos dicho en estos espacios, la importancia de la ley. Y a él el algoritmo le va a votar la importancia de la ley y no le va a permitir porque no le va a hablar de convencionalidad. Entonces también digamos que ese algoritmo, también desde el punto de vista ideológico, existen algoritmos que todo el tiempo te están mandando información porque es lo que te interesa, es lo que te gusta, es lo que tú buscas. Y de esa manera la inteligencia artificial también empieza a ver esa selección y a enviarte la información que al final quieres escuchar, no a debatirte y decirte que tal vez la información que estás consultando no es tal vez una fuente confiable. Yo considero que la artificial se puede utilizar como mecanismo, como herramienta, pero citándola. ¿Qué decir? ¿En qué momento la utilicé? Y ser muy claros hasta en qué más o a qué profundidad la utilicé. Pero lo que dice el doctor Wisman es muy cierto. Si dejamos nosotros de pensar y no colocamos una barrera a esto, bueno, ahí vamos a tener unas consecuencias. Y unas consecuencias que están siendo evidentes. En las aulas de clase hoy, si usted le dice a un estudiante que revise una sentencia que a usted, en el caso colombiano, le parece hito, él va a revisar la sentencia, pero si la sentencia tiene 400 páginas, va a buscar la inteligencia artificial para resumir la sentencia. Y al final se va a quedar con el resuelve de la sentencia, pero no va a entender la sentencia en su complejidad, en su elaboración, en los conceptos que van a llegar ahí. Va a ser muy superficial. Y estamos en un mundo, y yo lo decía en la sesión anterior, de la inmediatez. Necesitamos todo rápido y la información, ojalá entre más inmediata y rápida sea, mejor para las siguientes generaciones. Y eso es un riesgo profundo para la humanidad. Eso es muy interesante porque parece ser que estamos hablando de la inteligencia humana contra la inteligencia artificial de una u otra forma. Y también el punto también yo agregaría lo que menciona Diego, es que muchas veces las sentencias, por ejemplo, las mexicanas, a veces tienen como 200 páginas y es puro blog. Mm, Llegas a la parte que corresponde donde está el núcleo duro y es un parrafito. Entonces, muchas veces también los jueces no redactan las sentencias. Por ejemplo, en México, estimado maestro Jesús, hay una parte que empiezan que se llama resultante, ¿no? Que es la historia del juicio, que cuando presentó la demanda el actor y hasta el último de la sentencia. Y resulta que no lo ponen ya, pero ponen una serie de jurisprudencias para justificar por qué no lo ponen. Entonces también ahí vemos la falta de claridad, pues, de la inteligencia humana, que estamos plagados de ciertos formalismos que deberíamos ir, si no son útiles para el fin que es la justicia, pues debemos tratar de quitar ese formalismo excesivo. Estimado Jesús Manuel, ¿qué más podemos decir? Hablando de sentencias extensas, profesor, yo tengo un estudio de esos padecimientos que tiene la justicia mexicana. Hay sentencias que rebasan las 600 páginas, 600 folios en la Suprema Corte Mexicana. Hay otras que son 280,000 palabras. También lo he medido ese aspecto para impugnar, declarar inconstitucional una ley electoral. Eso es muchísimo, considerando, por ejemplo, que hay ensayos donde en, no sé, 2,000 palabras es el límite que te ponen para poder concentrar una idea, defender una tesis, ver el estado de arte, refutarla y confirmarla. Pero bueno, en la Corte Mexicana tenemos 280,000 palabras, como usted dice, para decir nada. Esa es una falsa erudición. Se intenta pensar que, citando muchos antecedentes, hay un gran dominio del estado de arte. Aquí en México también se ha usado una expresión que es el abogañol, como una subespecie del idioma español. Es decir, que los abogados hablan un idioma castellano particular y utilizan latinajos, palabras muy complicadas, o a repetir muchos sinónimos de un solo verbo, y eso para demostrar supuestamente que alguien es sabio al respecto. Y eso es un vicio que debemos de purgar. En esta lámina que usted nos puso, profesor, también me queda a mí la sensación
que tiene un matiz muy de la cultura anglosajona, de que el tiempo es dinero, de que hay una mentalidad de tiburón del abogado, de ir por siempre y ganar, de sentarse solo a negociar, de procesar datos y dar soluciones y ganar dinero. Pero como dije al inicio de mi intervención, yo me considero un poco más clásico y creo que el abogado debe ser realmente un letrado, como se dice, por ejemplo, en España el abogado le dice letrado, en el sentido de que es alguien docto, alguien culto, alguien con conocimiento. Y pienso que los estudiantes de derecho no deben perder ese faro. El abogado es alguien útil en la sociedad y es alguien que debe tener una cultura amplia, no solamente en cuanto a litigio, en cuanto a sentencias, sino por ejemplo en el ámbito legislativo, que el abogado como asesor parlamentario tiene un rol fundamental. Hay que saber bien la realidad, hay que conocerla, hay que ver la historia, la política, la sociología, la ética, la filosofía, el medio ambiente, la cultura, muchos ámbitos que van a ser regulados por normas jurídicas. Y el abogado debe tener esa visión amplia y culta. Otro tema, profesor, también que la inteligencia artificial ayuda a organizar los hechos, pero también se ha dado aquí mucho en México aquel principio iura non curia, el tribunal conoce el derecho. Entonces muchos abogados en sus demandas o sus demandas de amparo, planteamientos, etcétera, hacen 40 páginas de antecedentes y 2 páginas de argumentos y bueno, iura non curia, usted tribunal resuelva. Pero luego llega el juez y el juez usa inteligencia artificial para que también le procese los hechos y al final diga, bueno, en 2 páginas el conocimiento jurídico. Y hay otro latinajo que es dami y factum, dabo tibi ius. Dame los hechos y yo te daré el derecho. Yo te daré el derecho. Es decir, el juez dictará cuál es el derecho aplicable y el derecho que se debe ejecutar en el caso. No dice dami factum, inteligencia artificium mihi ius. La inteligencia no te puede dar la solución jurídica al respecto. Entonces, esos puntos, profesor, los estudiantes de derecho deben ser muy conscientes y muy sensibles. Como dijo Diego, sí, es una herramienta, pero siempre supeditada al razonamiento humano. Y eso por ningún motivo debería rebasar o ser el límite de nuestras posibilidades mentales. Interesante. Y aquí también hay que reconocer que a veces el derecho tiene, o el ejercicio de la profesión tiene mucho formalismo, ¿no? Yo recuerdo un sociólogo que estaba leyendo un acta de un notario público y se espantó cuando leyó el primer párrafo, porque decía el notario público, me constituí en el domicilio. Y entonces dijo, bueno, pues ¿qué se creó ahí? ¿Cómo salió? ¿No? Entonces, son cuestiones que a veces, como bien lo dices, es un lenguaje que es coloquial, pero únicamente entre los abogados, porque vamos creando, hay hasta un libro de un profesor, Manuel Ovilla, que es cómo hablan los abogados, ¿no? Tenemos significaciones diferentes o hemos creado significaciones diferentes del uso cotidiano de las palabras. Yo, por ejemplo, estoy terminando un artículo que le llamo control de convencionalidad algorítmico y entonces tiene la finalidad de que todos los jueces, como dijo Diego, no somos convencionalistas, de una otra manera, antes de emitir una sentencia, revisen las normas que van a aplicar si son contrarias o no a la convención. Esto no es para que el juez no decida, no para borrar su autonomía, sino quizás como una herramienta preventiva que podría servir, pero sin perder la autonomía judicial. Bueno, ya tenemos la penúltima ronda, mi querido Wisman. Te toca decir la pregunta, por favor. Bueno, yo creo que en este espacio de deliberación que hemos desarrollado, resulta importante establecer cuál es, o desde la perspectiva de nuestros participantes y incluso también de los que nos están viendo en redes y pueden pues escribir en el chat,
¿No se escucha? Ahí Aló. mejor, Pro- ahí Listo. mejor. Entonces les decía que tanto para los que nos están viendo como nuestros ponentes es bajo cuáles serían o sí, cuáles serían los lineamientos que nos permitirían utilizar éticamente la inteligencia artificial. ¿Qué criterio podemos establecer, empezar a consolidar, reiterar, que nos lleva a ese escenario de decir, con esto nos podemos asegurar que hay un uso ético de la inteligencia artificial? Muy bien, y aquí podríamos agregar lo que está en la lámina, dice, la IA procesa, sistematiza y propone. El abogado supervisa, contextualiza y asume la responsabilidad. Y aquí también la otra sesión habíamos dicho que muchas veces el subir a la nube pone en riesgo los datos por los hackers. Entonces, pienso que deben tenerlo, si se usa para audiencias virtuales, como ahora en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles que va a entrar en vigor el próximo año, pues deberían de tener una nube interna, todos los poderes judiciales donde se resguardara esa información, porque si no podría ser hackeada. Bueno, adelante, Diego. Bueno, antes de responder la pregunta, considero importante establecer que si el juez no controla la IA como herramienta de ayuda, si las partes no controlan la IA como herramienta de ayuda, al final entonces quien genera el litigio, quien toma la decisión, va a ser la IA. Entonces eso nos va a llevar efectivamente a una situación muy compleja desde el punto de vista de lo que viene para la justicia como componente integral y para el derecho. ¿Qué toca hacer con la IA? Yo siento que es fundamental una reglamentación clara, ¿sí? Un límite claro, hasta dónde podemos utilizar la inteligencia artificial. No la podemos dejar al libre albedrío. No podemos permitir que la inteligencia artificial deje de ser una herramienta simplemente de ayuda o una herramienta de complementación para que desde el punto de vista de la jerarquía se ubique por encima de ciertos componentes. Por eso, entrar a determinar que la IA al final va a ocupar algunas profesiones, eso es cierto, pero son, digamos, algún tipo de profesiones muy específicas. Desde el punto de vista, por ejemplo, de lo accesorio, como se entiende desde el sistema, la cultura, por ejemplo, no le podemos dejar el tema cultural a la IA. Nosotros debemos utilizar la IA para poder tener tiempo libre para hacer otro tipo de actividades que tal vez no podemos hacer. Entonces, utilizamos la IA para remitir correos, para que sea nuestro asistente virtual, para planificar nuestras clases, pero nosotros damos nuestras clases. Mientras la IA nos envía el correo, nosotros, no sé, estamos haciendo deporte, estamos pintando, estamos escuchando música, estamos utilizando nuestro tiempo, que es muy importante el tiempo, para otras actividades que nos pueden complementar. Entonces, reglamentar la IA implica poner unas condiciones básicas necesarias como efectivamente para ese tipo de cosas, para que la IA no empiece, después entonces dejamos de hablar de sociología, antropología, para que la IA ocupe esos espacios que son esenciales para entender el componente humano y el componente de los problemas. En ese sentido, digamos, la IA, repito, tendría que ser simplemente algo complementario, controlado todo el tiempo por los seres humanos, controlado y con unos límites que tienen que ser también desde el punto de vista jurídico para evitar que esto se nos salga de control. Sería eso, gracias. Muy bien. Y esto nos lleva a preguntarle a Manuel, que partimos de una premisa que muchas veces es falsa. ¿Por qué digo falsa o no genérica? Porque muchas veces los secretarios de acuerdo son los que estudian el caso y emiten los autos. Me ha tocado en la práctica que un juzgado que tiene dos secretarios de acuerdo, pues hay contradicción en una decisión supuestamente tomada por un juez, porque el que realmente lo hace el secretario de acuerdo. O muchas veces el proyectista, muchas veces se dice, no, ese magistrado o ese juez solo es firmón, porque llega y firma los acuerdos y las sentencias que otras personas humanas, como el proyectista o el secretario de acuerdos, lo hacen.
Entonces, ahí estamos partiendo de que el juez es el que resuelve en todos los casos y en la vida real, pues no es así. ¿Qué experiencia nos podrías dar, Jesús Manuel, al respecto? Sí, profesor. De hecho, en México actualmente tenemos un gran sesgo argumentativo de los jueces. Recordemos que se implementó una reforma constitucional para que los jueces, la totalidad de jueces, tanto federales como estatales, fueran designados mediante voto popular. La mitad de los jueces y magistrados federales ya entraron en funciones el año pasado y la segunda mitad se espera en 2027 con un posible aplazamiento, porque en realidad ha sido un caos. Y aquí entro al punto. La mayoría de gente que ganó se ha documentado fue a través del apoyo del partido dominante, en Morena. Unos famosos acordeones, unas listas donde ponían el número de la persona ungida y se electa. Muchos de esos actuales jueces y magistrados federales es gente con nula capacidad jurídica, que nunca fueron jueces anteriormente o que si trabajaban en la función judicial estaban en los peldaños iniciales y ahora tienen la gran responsabilidad de ser jueces y magistrados federales, que en México el juicio de amparo es federal y ahí concluye la última jurisdicción de todos los asuntos. Entonces, tristemente, se jubilaron muchos jueces y magistrados con una gran experiencia de 20 o 30 años ejerciendo sus cargos y entraron en muchos casos los jóvenes de 20 y pocos años, que de hecho si uno se mete a veces al TikTok, es lamentable y vergonzoso que muchos de ellos se dedican a hacer TikToks de su día a día, una especie de influencers jurídicos de qué desayunaron y cómo se visten y que vean mi outfit y que tomé cafecito en este lugar y está muy bueno y que hoy firmé mucho y ya me casé mi manita, pero no hay nada de talento jurídico. Realmente es algo lamentable que tenemos en México y algo digno de preocupación. Hay historias de realmente magistrados de 20 o 30 años, como lo comenté, de experiencia, que no se trata solamente de un número, sino se trata ya de un estilo de vida, de estar constantemente sabiendo valorar las pruebas, leyendo los procesos, evaluando si un juez de menor instancia resolvió adecuadamente, si se observaron todas las formalidades procesales, si no hay ahí algún sesgo argumentativo en las sentencias que se revisan. En fin, es una labor compleja y esto no lo hemos visto en México y por algo muy puntual. Estos temas jurídicos tan específicos, pues solamente le preocupan a un núcleo muy pequeño de la población. La gran parte de la sociedad civil casi no voltea a ver al Poder Judicial, salvo cuando tienen un juicio pendiente, pues están atentos a lo que ocurre. Pero de todos los poderes es el menos mediático, el más silente, pero yo pienso que es de los más relevantes, porque ahí es donde al final el ciudadano puede hacer frente al Estado y puede hacer valer y defender sus derechos para estar en un plano de igualdad. En ese gran leviatán que es el Estado, pues solamente a través del acceso a la justicia es como una persona puede poder tener un escudo de protección. Entonces, profesor, la inteligencia artificial, pues concluyendo las reflexiones, claro que es una herramienta que llegó para quedarse. Este siglo XXI, pues a inicios del siglo no existía, ya llevamos un cuarto de este siglo y ha entrado con mucha fuerza y no quiero pensar a mediados de este siglo XXI los niveles de desarrollo que va a tener esta inteligencia. Pero, pues en conclusión, pienso que el humano y el derecho siempre tiene que estar ahí para poner límites. Como se ha puesto límites a la tecnología, pues a la maldad, a las economías voraces, a los mercados, a las grandes fuerzas económicas, pues también el derecho debe poner límites a la inteligencia artificial. Muy bien, muy interesante. La verdad es lamentable el proceso electoral que hubo, nada más para explicarles a los compañeros eh, que se les dio una hoja que era una guía. Nosotros le llamamos acordeón porque es lo que se da, lo que pasan a veces los estudiantes para copiar las respuestas y ya venía por quién iban a votar cada uno. Y esto hizo que pues hubiera una manipulación porque alguien tuvo que haber hecho las acordeones. Pero lo más lamentable es que no son las acordeones, sino la falta de preparación
Y si se utilizan acordeones, pues se parte de algo o una guía para votar, se parte de una posición antiética. Y en el ejercicio del derecho, lo más importante debe ser la ética. El derecho es un producto cultural y si la cultura es humana, pues es campo de los humanos. Bueno, vamos a concluir porque ya se nos está acabando el tiempo, si no es que ya se nos acabó. Mi querido Wisman, solamente tienes 2 minutos. Voy a utilizar menos. Yo creo que la premisa es fortalecer el pensamiento crítico en toda la comunidad de formación de abogados y abogadas y que incluso uno lo siga fortaleciendo en el ejercicio de su profesión. Creo que un buen pensamiento crítico que me permita cuestionarme a mí mismo lo que yo pienso, cuestionarme la información que recibo, la veracidad de toda la información que tengo y tener la nobleza de establecer si hay alguna fuente o algún argumento que amerite cambiar lo que yo pienso, desarrollar, creo que eso es un muy buen criterio para poder hacer uso de la inteligencia artificial. Muy bien, muchas gracias. Manuel, Y primero agradecerles a ustedes, profesor, a los amigos de Colombia y usted por estas reflexiones, estos miércoles de integración cultural, académica y regional. Recordemos que Latinoamérica somos una región y yo me siento mexicano, pero también latinoamericano, porque realmente somos pueblos hermanos que pensamos, sentimos y reflexionamos de la misma forma. Entonces es un gusto compartir hoy con ustedes y pues esa sería mi conclusión. Dar gracias porque aprendo de todos ustedes. gracias. Por esas sangres y esas emociones corre sangre colombiana también. Diego, por favor. También agradecer por el espacio, es un espacio muy productivo, el tiempo, digamos, es corto para el tema tan amplio. Pero no me puedo ir sin antes también establecer que nosotros estamos en este momento en una dinámica electoral y en Colombia está en un momento de tensión donde uno de los candidatos para ser presidente de Colombia efectivamente es abogado y es un abogado que sorprende porque no invita al debate de las ideas, sino simplemente va, se monta como si fuera un influencer, canta, se para de cabeza, hace un poco de situaciones, utiliza por allá situaciones bien complejas desde el punto de vista del espectáculo, de lo superficial. Y si eres abogado, tienes que invitar al debate de las ideas. Esa es una postura que yo tengo. Hoy la inteligencia artificial se está utilizando mal, y hay que decirlo. Se hacen montajes, se montan temas de fotos, se maneja mal la información y demás, y eso pues nos lleva a una situación bien compleja. De hecho, este candidato, que no quiero decir nombre, porque no es el momento, decía que el derecho se tenía que alejar de la ética. Y uno dice, pero es un abogado, ¿cómo se atreve un abogado a decir eso? Entonces, para despedirme, efectivamente, concuerdo con el doctor Wisman, esto es un tema de pensamiento crítico, la inteligencia artificial hay que revisarla desde el pensamiento crítico, hay que revisar también cómo el abogado se está relacionando con el territorio, cómo la academia se está relacionando con los territorios, porque se nos está volviendo algo elitista y el abogado tampoco puede ser, digamos, un farol de la moralidad o desde la élite, sino cercano directamente a las problemáticas de los territorios, de la sociedad, de los derechos humanos, del medio ambiente, de los animales, porque ahí está el debate. Ese debate no se lo podemos dejar a la inteligencia artificial, sino tenemos que seguir manteniendo ese debate constante que implica efectivamente un componente de justicia desde la integralidad. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Bueno, muchas gracias a todos los integrantes de esta mesa, a todos los integrantes de esta mesa. Ha sido muy interesante. La verdad es que no lo quería decir, pero la estupidez humana es una epidemia porque la gente se deja llevar más por sus emociones que por sus razones. Y la conclusión de este foro, podríamos decir, la tecnología procesa, el jurista decide. Y esa es la invitación que hacemos desde el Foro de Integración Cultural y Académica. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles con otro tema más. Espero que Whitman tenga ya al invitado y pueda
desarrollar toda su inteligencia humana. A ver, Wisman, ¿qué vas a decir? No, perfecto. Muchas gracias por el espacio. Pensé que ibas a decir la frase de cierre, por eso iba a decir que en TVLX, pero estamos muy atentos. Está usted programado como si fuera la IA, así que nos vemos pronto. ¿En dónde más? En TVLX. Esa es la cuestión humana. La vida es asimétrica, es inmedible, ¿no? No lo podemos Así es. programar tan es así que hemos criticado que se basa únicamente en la ley, que son premisas abstractas para resolver problemas humanos de hoy, de personas de carne y hueso. Bueno, nos vemos. Gracias a todos. Gracias, Manuel. Gracias, Diego. Gracias, Whitman. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Gracias. En TVLX. Gracias. ¿Sabes cuántos estados aceptan la jurisdicción de la Corte Interamericana? Participa y aprende el estado del arte interamericano por TVLX. ¿Sabes cuántas sentencias ha recibido México de la Corte Interamericana? Participa y aprende el estado del arte interamericano por TVLX. ¿Sabes qué es el control de convencionalidad? Y que todos los jueces están obligados a aplicarlo. Participa y aprende el estado del arte interamericano por TVLX.